Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí, de que se tomen un ratito de su día para compartirlo conmigo. Hoy tengo algo que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, algo que ha estado dando vueltas en las redes y que yo, como buena chismosa empedernida, no podía dejar pasar. Así es. Vamos a hablar de Kerem, de Hande y sobre todo, de la respuesta que Kerem le dio a Hande. Sí, como lo oyen. Una reacción que sinceramente me impactó. Antes de que nos metamos de lleno en el drama, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre traigo contenido fresco, chismecito jugoso y sobre todo, mucha buena onda. Así que si les gusta lo que ven, no duden en unirse a esta familia. Ahora sí, vamos al grano. Como muchos sabrán, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron, en su momento, la pareja del momento. Su química en la pantalla traspasó las barreras y se convirtió en una relación real que enamoró a millones de fans alrededor del mundo. Anker era el ship name que todos amábamos y defendíamos. Pero como muchas historias de amor en Hollywood, esta también llegó a su fin. La ruptura, obviamente, causó un revuelo enorme. Rumores iban y venían, especulaciones sobre qué había pasado, si había terceros en discordia, si simplemente el amor se había acabado. Como siempre, la prensa rosa hizo su agosto y nosotros, los fans, sufrimos en silencio. Desde entonces ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras y manteniendo un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Hande ha sido relacionada con otros famosos y Kerem también ha estado enfocado en sus proyectos. Pero hace poco surgió una noticia que volvió a ponerlos en el centro de la atención. Hande, en una entrevista, habló sobre su experiencia trabajando con Kerem en la serie Sen Kalkam. Fue una entrevista bastante nostálgica, donde recordó los buenos momentos, la química que tenían y lo mucho que aprendió de él. No dijo nada negativo, al contrario, se mostró muy agradecida por la oportunidad y por la relación que tuvieron. Hasta aquí todo bien. Una declaración normal de una actriz hablando sobre un antiguo compañero de trabajo y expareja. Pero lo que vino después fue lo que realmente me impactó. Un periodista le preguntó a Kerem sobre las declaraciones de Hande. Obviamente todos estábamos esperando una respuesta diplomática, algo neutral, quizás un simple "me alegro de que le haya ido bien". Pero no. Kerem sorprendió a todos con su respuesta. No puedo reproducir exactamente las palabras que usó porque dependiendo de la traducción varían, pero la esencia de su respuesta fue algo así: Hande es una persona maravillosa. Una actriz talentosísima y una mujer increíble. Estoy muy agradecido de haber compartido ese tiempo con ella. Guardo recuerdos muy bonitos de nuestra relación y le deseo lo mejor en todo lo que haga. ¿Qué les parece? A mí me dejó boquiabierta. En un mundo donde las rupturas suelen terminar en dramas, indirectas y rencores, Kerem optó por la elegancia y la madurez. Reconoció el valor de Hande tanto como profesional como persona, y le deseó lo mejor. Un gesto que sin duda, habla muy bien de él. Lo que más me impactó fue la naturalidad con la que lo dijo. No parecía forzado, no parecía una respuesta preparada para quedar bien ante la prensa. Se notaba que hablaba desde el corazón, que realmente sentía esas palabras. Y esto, mis queridos amigos, es algo que admiro profundamente. Es fácil caer en la tentación de hablar mal de un ex, de sacar a relucir los trapos sucios, de alimentar el drama. Pero se necesita mucha madurez y carácter para ser capaz de dejar atrás el pasado y reconocer lo bueno que hubo en una relación. Creo que la reacción de Kerem es un ejemplo para todos nosotros. A veces nos aferramos al rencor y al resentimiento, impidiéndonos seguir adelante y sanar. Pero si somos capaces de perdonar, de agradecer lo bueno y de desear lo mejor a la otra persona, nos liberamos de un peso enorme y abrimos la puerta a nuevas oportunidades. Además, esta respuesta de Kerem demuestra que a pesar de la ruptura, aún existe un respeto y un cariño mutuo entre ellos. Quizás ya no como pareja, pero sí como personas que compartieron un capítulo importante de sus vidas. Ahora, obviamente, las redes sociales explotaron con esta noticia. Los fans de Anker revivieron la esperanza de una reconciliación. Otros aplaudieron la madurez de Kerem y lo elogiaron por su respuesta. Y por supuesto, no faltaron los que criticaron a Hande y la acusaron de querer llamar la atención.
Pero, dejando de lado las opiniones y las especulaciones, lo importante aquí es el mensaje que nos deja Kerem. Un mensaje de respeto, de madurez y de amor propio. Un mensaje que nos invita a dejar atrás el pasado, a perdonar y a desear lo mejor a aquellos que alguna vez fueron importantes en nuestras vidas. Y hablando de dejar atrás el pasado, quiero aprovechar este momento para recordarles que todos cometemos errores. Todos tenemos momentos de debilidad y todos nos equivocamos en el amor. Lo importante es aprender de esas experiencias, crecer como personas y no quedarnos estancados en el dolor. Así que si estás pasando por una ruptura, si te sientes dolido o resentido, recuerda las palabras de Kerem. Respira hondo, agradece lo bueno que hubo en la relación y desee lo mejor a tu ex. No lo hagas por él o por ella, hazlo por ti, para que puedas sanar y seguir adelante. Y hablando de seguir adelante, ambos, tanto Ande como Kerem, tienen proyectos muy interesantes en puerta. Ande está protagonizando nuevas series y películas, demostrando su talento y su versatilidad como actriz. Kerem también está enfocado en su carrera, explorando nuevos roles y consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía. Así que en lugar de enfocarnos en el drama y en el pasado, celebremos el presente y el futuro de estos dos grandes artistas. Apoyemos sus proyectos y disfrutemos de su talento. En resumen, la respuesta de Kerem a Ande me impactó por su madurez, su elegancia y su sinceridad. Un gesto que demuestra que es posible dejar atrás el pasado, perdonar y desear lo mejor a aquellos que alguna vez fueron importantes en nuestras vidas. Un mensaje de esperanza y de amor propio que nos invita a crecer y a seguir adelante. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y sobre todo, que les haya dejado una reflexión positiva. Quiero agradecerles de todo corazón por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de compartir conmigo sus opiniones y sus comentarios. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes sobre la respuesta de Kerem. ¿Les sorprendió? ¿Les pareció madura? ¿Creen que hay una posibilidad de reconciliación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutar de este contenido. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Recuerden que aquí siempre encontrarán contenido fresco, chismecito jugoso y sobre todo, mucha buena onda. Así que no duden en unirse a esta familia. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Asterisco asterisco ampliando la noticia, más profundidad en el drama Anker asterisco asterisco. Ok, cálmate, todavía hay más tela que cortar. Porque esta historia de Anker, mis chismosos favoritos, no termina aquí. La respuesta de Kerem ha abierto una caja de Pandora de recuerdos, especulaciones y, por qué no decirlo, esperanzas renovadas para muchos. Vamos a desglosar un poquito más todo este asunto, porque la cosa tiene su miga. Primero volvamos a la famosa entrevista de Ande. No fue simplemente un par de frases sueltas sobre Kerem. La entrevista fue bastante extensa y si bien no se centró exclusivamente en su relación, sí que dedicó un espacio considerable a hablar de su experiencia en Senkalkapm, y por ende de su CEO protagonista y expareja. Ande habló de cómo la serie fue un punto de inflexión en su carrera, de cómo el personaje de Eda Yildiz le permitió explorar nuevas facetas como actriz, y de cómo la química con Kerem fue fundamental para el éxito de la serie. Insistió en que trabajar con él fue un aprendizaje constante y que se sentía agradecida por la oportunidad de haber compartido ese tiempo con él. Kerem es un compañero muy generoso, dijo Ande en la entrevista. Siempre estuvo dispuesto a ayudarme, a darme consejos y a apoyarme. Aprendí mucho de él, tanto a nivel profesional como personal. Lo valoro mucho como actor y como persona. Pero aquí viene lo jugoso. Algunos interpretaron estas palabras como algo más que un simple agradecimiento. Algunos vieron en ellas un dejo de nostalgia, una pizca de arrepentimiento, incluso una sutil insinuación de que quizás, solo quizás, la puerta a una reconciliación no estaba completamente cerrada. Y ahí fue cuando las redes sociales se incendiaron. El hashtag #AnkerIsreal volvió a ser tendencia mundial,
los fans desempolvaron sus mejores montajes fotográficos de la pareja y las teorías sobre una posible reconciliación se multiplicaron como setas. Por supuesto, también hubo quienes se mostraron más escépticos y señalaron que Ande simplemente estaba siendo educada y profesional al hablar de su antiguo compañero de trabajo. Pero, seamos honestos, ¿dónde estaría la diversión sin un poquito de esperanza? Ahora bien, volvamos a la respuesta de Kerem. Como les dije antes, su reacción me pareció sumamente madura y elegante. Pero analicémosla un poquito más de cerca. Cuando Kerem dijo Ande es una persona maravillosa, no solo estaba reconociendo su talento como actriz, sino también su calidad humana. Estaba diciendo que la valora y la respeta como individuo, independientemente de su relación pasada. Y cuando dijo estoy muy agradecido de haber compartido ese tiempo con ella, estaba admitiendo que su relación con Ande fue importante y significativa. Estaba reconociendo que formó parte de su vida y que dejó una huella en él. Y por último, cuando dijo guardo recuerdos muy bonitos de nuestra relación y le deseo lo mejor en todo lo que haga, estaba demostrando que es capaz de dejar atrás el rencor y el resentimiento y de desearle felicidad a alguien a quien alguna vez amó. En resumen, la respuesta de Kerem fue una declaración de madurez, de respeto y de cariño. Fue una demostración de que es posible mantener una relación cordial y amistosa con un ex, incluso después de una ruptura mediática y dolorosa. Pero, ¿qué significa todo esto para el futuro de Anker? Esa es la pregunta del millón. Como les dije antes, yo personalmente lo veo poco probable. Ambos están enfocados en sus carreras, tienen proyectos diferentes y, al parecer, están disfrutando de su soltería. Sin embargo, no descarto la posibilidad de que en algún momento vuelvan a trabajar juntos. Su química en la pantalla era innegable y estoy segura de que muchos fans estarían encantados de verlos protagonizar otra serie o película. Pero más allá de las especulaciones sobre una posible reconciliación o un reencuentro profesional, lo importante aquí es el mensaje que nos dejan Kerem y Ande. Un mensaje de respeto, de madurez y de amor propio. Un mensaje que nos invita a dejar atrás el pasado, a perdonar y a desear lo mejor a aquellos que alguna vez fueron importantes en nuestras vidas. Y hablando de mensajes, quiero compartir con ustedes una reflexión personal. A veces nos aferramos tanto a una relación que no funcionó que nos cuesta dejarla ir. Nos quedamos estancados en el pasado, reviviendo los malos momentos y alimentando el rencor. Pero, ¿de qué sirve aferrarse a algo que ya no existe? ¿De qué sirve vivir en el pasado cuando tenemos todo un futuro por delante? Creo que la clave está en aprender a perdonar, tanto a los demás como a nosotros mismos. Perdonar a nuestra expareja por los errores que cometió y perdonarnos a nosotros mismos por las decisiones que tomamos. Y lo más importante, aprender a agradecer lo bueno que hubo en la relación. Recordar los momentos felices, los buenos recuerdos y las lecciones aprendidas. Porque al final todas las relaciones, incluso las que terminan mal, nos enseñan algo y nos ayudan a crecer como personas. Así que si estás pasando por una ruptura, si te sientes dolido o resentido, recuerda las palabras de Kerem y Ande. Respira hondo, agradece lo bueno que hubo en la relación y desea lo mejor a tu ex. No lo hagas por él o por ella, hazlo por ti, para que puedas sanar y seguir adelante. Y hablando de seguir adelante, quiero recordarles que la vida está llena de oportunidades. No dejen que una ruptura los defina. Salgan, conozcan gente nueva, exploren sus pasiones y persigan sus sueños. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en el dolor. Ahora sí, mis queridos amigos, creo que hemos llegado al final de esta larga y jugosa charla sobre Anker. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y sobre todo, que les haya dejado una reflexión positiva. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la respuesta de Kerem? ¿Creen que hay una posibilidad de reconciliación? ¿Cuál es su opinión sobre todo este asunto? Quiero saberlo todo. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán contenido fresco, chismecito jugoso y sobre todo, mucha buena onda. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, la vida es un chisme continuo, así que no dejen de sintonizar mi canal. Hasta la próxima.